Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones automatizadas eléctricas para tercer año de bachillerato, la clase 8. En esta clase se van a ver los siguientes temas: sistema para la gestión de la energía, sistema para la gestión de la seguridad. Sistemas para la gestión de la energía. ¿En qué consisten los sistemas de gestión energética? En una época en la que el ahorro y el cuidado medioambiental deberían ser una constante, encontramos como aliada a la gestión energética esa suma de medidas planificadas que se llevan a cabo para lograr la mayor eficiencia energética, manteniendo los niveles de confort en oficinas y edificios, o los niveles de producción en las fábricas. Existen empresas que brindan servicios orientados a la gestión de la energía consumida en una vivienda o un servicio privado. A continuación, se ejemplarizará al respecto de un servicio prestado por Circutor, una empresa que lleva más de 35 años dedicados a brindar este servicio. El objetivo de este servicio es gestionar la apertura de las llaves de agua, luz eléctrica, gas y entre otros servicios de consumo doméstico, según el pago que pueden hacer previamente el cliente, con el fin de no generar desperdicios de energía. Para ello se emplea un PLC como controlador principal. Entonces aquí vamos a profundizar un poquito sobre un sistema en el que se utiliza un controlador que es el PLC, lo que está orientado a la materia, que vendría a ser automatización, pero con el fin de gestionar el consumo de energía eléctrica, consumo de energía de gas, consumo del agua, para poder tener una gestión sustentable de estos recursos. Primero, sistema de lectura y actuación remota vía PLC para la gestión inteligente de sus contadores de energía y agua. Estos simplemente se han de conectar a la red de baja tensión y automáticamente son detectados por el equipo encargado de la gestión del sistema. El concentrador PLC 800, a través de este sistema, los responsables de la residencia leen remotamente el consumo inicial de un contador asignado a un amarre a la llegada de un nuevo cliente y habilitan el suministro eléctrico. Una vez finalizada la estancia del cliente final, los responsables del puerto náutico, en este caso un puerto náutico es el ejemplo, cortan el suministro eléctrico de forma remota sin necesidad de desplazarse al amarre. El amarre se refiere al punto donde se está efectuando la distribución. Desde la oficina central se realiza una imputación del coste de la energía y agua consumida durante la estancia del cliente. Esto podría ser utilizado en hoteles, por ejemplo. Sistema de prepago. A la llegada al camping o puerto náutico, o también el hotel o alguna otra cuestión turística, el usuario pagará la cantidad a consumir de energía y agua correspondiente a cada parcela o amarre, y esta será cargada en una tarjeta de RFID. Esta es la tarjeta de RFID, está aquí. También se la puede conseguir con modelos más sencillos en Arduino para que ustedes puedan hacer prácticas. La tarjeta de RFID se le puede cargar una información, un código que va a representar la cantidad de dinero que nosotros hemos pagado por el servicio. Y cada vez que la pasemos por un sensor como el que se encuentra aquí, nos va a ir descontando y nos va brindando el servicio. Mediante la tarjeta podrá activar el contador del amarre y conectar el suministro, tanto de energía como de agua. Si el usuario llega a sobrepasar el consumo que pagó al llegar al punto de conexión, el contador cortará automáticamente el suministro del amarre de la parcela. Con este sistema aseguramos que los usuarios siempre pagan antes de consumir. ¿Cómo funciona el sistema con comunicaciones PLC? El sistema de gestión energética con PLC para camping y puertos de Circutor, o sea la empresa, está compuesto de tres elementos: contadores de energía eléctrica, conocidos como CWT-B, se instalan en cada parcela o amarre para medir el consumo eléctrico y gestionan la conexión y desconexión. Concentrador de datos PLC 800. Este dispositivo descarga los datos de los contadores de energía y gestiona la apertura-cierre
del suministro eléctrico en cada parcela o mar. Concentrador de impulsos LM612O con comunicaciones PLC. ¿Cómo funciona el sistema de prepago mediante RFID? El sistema de gestión energética con prepago para campings y puertos náuticos de Circutor está compuesto de un elemento principal, el dispensador de energía B2. Este contador con sistema de prepago mediante tarjetas de RFID permite controlar el consumo de energía y agua. Limita la potencia por parcela o por localidad. El sistema permite limitar la potencia de cada amarre gracias al mecanismo interno que posee el contador. El funcionamiento será el siguiente. Se programará la potencia máxima al contador y si el cliente la sobrepasa, el contador automáticamente cortará el suministro eléctrico. Para que recupere el suministro eléctrico, el cliente deberá desconectar algunas cargas hasta conseguir que el consumo esté por debajo de la potencia programada. Esto aquí es bastante interesante porque, bueno, por lo general, si lo que ustedes ya conocen, si uno sobrepasa la potencia programada o la potencia asignada o diseñada, el breaker salta, ¿no? Pero al tratarse de un sistema más sofisticado como este, sería mucho más preciso, ya que no esperaría que el breaker salte, sino que a medida que se incrementa la carga un poco más de lo programado, va a cortar el suministro de energía eléctrica hasta que la potencia sea la adecuada. Esto podría decirse que también es un sistema de protección para poder darle un tiempo de vida más útil a las instalaciones eléctricas. Autoconsumo con energía solar y recarga de vehículo eléctrico. La energía proporcionada por el generador solar fotovoltaico de la marquesina se puede combinar para alcanzar diferentes usos energéticos, como la recarga de vehículos, obtener agua caliente o la iluminación a distintas instalaciones. Aquí se muestra un esquema de paneles solares que están empleados para hacer la recarga de vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas también, calentamiento de agua y entre otras aplicaciones que son de gran utilidad para poder ahorrar energía o gestionar la energía, ¿sí? Ya, vamos a otro tema. Bueno, algo parecido. Uso de variadores para ahorrar energía eléctrica, y esto sí les va a interesar bastante. Tal vez ahora no tengan, por así decirlo, las bases suficientes para poder utilizar o poner en marcha un motor con un variador, pero es muy importante que conozcan, por lo menos, que tengan entendimiento de qué es un variador, para qué sirve, cómo se podría utilizar y cuáles son sus ventajas. Aprender a utilizar un variador verdaderamente es bastante complicado. O sea, hay variadores bastante sencillos para procesos simples como el arranque de un motor, pero hay variadores más complejos que pueden comunicarse con PLCs a través de una topología de conexión, y este es un proceso un poco más engorroso. Hay que programarlo, hay que hacer la conexión, hay que determinar una dirección IP, ¿ya? Y también hay otro sinnúmero de variadores que son mucho más complejos, que solo para poder aprender cómo utilizarlo hay que leer un manual en inglés de siquiera unas 100 páginas. Entonces, como les digo, variadores de velocidad es un tema un poco extenso y bastante elevado, pero me parece idóneo que puedan tener una idea por lo menos de qué es un variador y para qué sirve. Aquí es un variador de frecuencia. Los variadores o convertidores de frecuencia son sistemas que se encuentran entre la fuente de alimentación eléctrica y los motores eléctricos. Sirven para regular la velocidad de giro de los motores de corriente alterna. De la figura de un variador. Como dice aquí, sirve para regular la velocidad de los motores de corriente alterna y su sentido de giro también. Ya, pero ¿por qué es necesario esto? Miren, más del 60% de la energía eléctrica demandada en la actualidad es consumida por motores eléctricos. Por esto, uno de los puntos más relevantes para la industria en general ha sido estudiar el conjunto motor-carga y tratar de optimizar el proceso completo. La norma es encontrarse con motores que trabajan en condiciones de carga variable, líquidos, pesos, gases, etc. En estos casos, la regulación electrónica de la velocidad de los motores en función
de las necesidades sustituye a los sistemas tradicionales. El control con resultados energéticos espectaculares. Desde hace aproximadamente 25 años, el elevado desarrollo de la electrónica de potencia y los microprocesadores ha permitido variar la velocidad de estos motores de una forma rápida, robusta y fiable, mediante los reguladores electrónicos de velocidad llamados comúnmente variadores de frecuencia. Vamos a pensar un poco. Aquí dice que el 60% de la energía eléctrica demandada en la actualidad es consumida por motores eléctricos. Entonces, si la mayor cantidad de energía eléctrica es consumida por motores eléctricos, es muy importante optimizar el uso de los motores eléctricos. Y esa es la función de los variadores, ya que estos permiten un arranque suave, un cambio de giro suave y evitan que el movimiento de los motores sea robusto. Entonces podemos decir que un variador de frecuencia alarga el tiempo de vida útil del motor, porque el motor ya no va a estar trabajando haciendo movimientos bruscos que pueden dañar partes mecánicas del mismo. Segundo, estos movimientos bruscos también provocan sobre picos de corriente o sobrecorrientes que afectan a la red eléctrica y también al motor. Entonces, al evitar estos sobrecorrientes, se ahorra energía eléctrica y se alarga el tiempo de vida útil de la red eléctrica y del motor también. Entonces, ahí van algunas ventajas que se pueden discernir de esto. Y sobre todo, una de las más importantes es el menor consumo de energía eléctrica. Entonces, por esa razón y estos motivos y razones, el variador de frecuencia es bastante necesario y ha pegado muy bien en la industria actual. La elección dice, la elección a la instalación de un variador de frecuencia como método de ahorro energético supone reducción del consumo, mejor control operativo, mejorando la rentabilidad y la productividad de los procesos productivos, reduciendo la velocidad de los motores cuando no sea necesario, minimización de pérdidas en motores de instalaciones, ahorro de mantenimiento. El motor trabaja siempre en las condiciones óptimas de funcionamiento. En lo referido a ventiladores, aquí hay un ejemplo que lo da a entender mejor con ventiladores. Lo que hace un variador de frecuencia es regular la velocidad rotacional de un motor, variando con ello el caudal de aire, la presión y la potencia eléctrica, debido a las llamadas leyes de la proporcionalidad. Variando las revoluciones por minuto de un motor, cambiamos el caudal. Lo más interesante de todo es que, reduciendo un 20% esta velocidad, el caudal se reducirá otro 20%. Sin embargo, el consumo eléctrico caerá hasta un 50%. Entonces se puede ver que reduciendo un poquito la velocidad se ahorra mucho más energía, ¿verdad? Y a veces los motores no trabajan siempre no consumen la corriente necesaria, sino más que eso para hacer una operación, porque no se regula esto gracias a por un variador. Los variadores o convertidores de frecuencia convierten la corriente alterna de la red eléctrica a una corriente continua, o sea, la rectifican. Este es el primer paso del proceso y se lleva a cabo por una parte esencial del variador, llamada rectificador. De aquí pasamos a la siguiente fase, de la que se encargan los condensadores del variador. Estos se cargan con la corriente continua, transformándola por el rectificador y suavizan, transformadas por el rectificador y suavizan la forma de la onda de la corriente eléctrica resultante. Finalmente, la última etapa es la del inversor, que convierte la corriente continua en corriente alterna. De nuevo, así es como realmente el motor recibe el suministro ajustado a la necesidad de frecuencia y voltaje adecuados. A ver, escuchen. Aquí se están desglosando las etapas de un variador. Primero toma la señal de corriente alterna, la rectifica con un puente de diodos, por así decirlo. Luego la señal rectificada se vuelve un poco más estable, lineal, gracias a los capacitores que se cargan y descargan. Y luego esta señal debe ser conmutada, es decir, debe convertirse en señal alterna de nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo la convierto en señal alterna de nuevo con inversores, que no son más que una especie de transistores que se conmutan a alta velocidad para convertir la señal continua en alterna. ¿Pero para qué hago esto? Lo hago para yo poder conmutarla y al hacerlo
poder definir la frecuencia a la que yo quiero que se conmute y de esa manera la frecuencia de la señal de salida. Por eso se le llaman variadores de frecuencia. Entonces, al variar la frecuencia, yo varío otros parámetros. Acuérdense que en corriente alterna la impedancia depende de la frecuencia. Entonces, como la impedancia depende de la frecuencia, entonces al variar la frecuencia varía la impedancia, y al variar la impedancia, como ustedes saben que voltaje igual a resistencia por intensidad y voltaje igual a impedancia por corriente, la corriente va a depender de esta impedancia. Al variar la corriente va a variar la potencia y de esa manera varía la velocidad y otros parámetros. Entonces, solo variando la frecuencia de la señal yo puedo tener un control de velocidad y poder determinar cuánta potencia va a consumir al final, ¿no? Vamos a ver cuáles son las ventajas de usar un variador. Si bien el ahorro energético es el mayor y más destacado atributo que supone la instalación de los variadores de frecuencia, este está lejos de ser el único. Un variador de frecuencia es habitualmente fácil de instalar y no requiere ningún tipo de mantenimiento o este es muy reducido, lo que añade además una prolongación de vida útil de los equipos a los que se va destinado, que ya de por sí ganan longevidad por recibir la electricidad que demandan y no más ni menos. Obviamente estos beneficios ligados a que el variador ofrece la energía necesaria también pueden extenderse a otros campos, como los medioambientales. No hay exceso de esfuerzo en los equipos financieros, no hay gastos extraordinarios de consumo u operativos, por ejemplo, por sobrecalentamiento de los dispositivos. En último lugar, la menor exigencia para los motores industriales regulados por un variador de frecuencia ayudará a reducir ostensiblemente el ruido generado. Entonces ahí están todas las ventajas de usar un variador. ¿Para qué se usan los variadores de frecuencia? Bueno, ya hemos mencionado bastantes funciones, pero vamos a reforzar. De entre todas las posibles aplicaciones en las que los variadores de frecuencia permiten realizar el control de la velocidad y el par, en todas ellas es necesario controlar algún aspecto de su funcionamiento. Entre estos pueden darse controlar el par y la velocidad de un motor durante todo el proceso de funcionamiento, regulación del motor sin golpes mecánicos en el arranque y la parada, arranque suave y parada suave. Permite realizar movimientos complejos y secuencias de funcionamiento en función de ciertos parámetros del entorno. En este punto cobran importancia los variadores de frecuencia con PLC integrado y con posibilidad de comunicación con los mismos. Ahorro energético en aplicaciones de ventilación, bombas de trasiego de agua, en la que se adecua la velocidad de los motores a las necesidades del momento. Otra ventaja que no se menciona aquí, creo que debería mencionarse más adelante, es la eliminación del golpe de ariete. El golpe de ariete es un fenómeno que se produce cuando en una tubería, por ejemplo, tubería metálica o cualquier tipo de tubería, si el motor se prende se trata de una bomba de agua, el agua va a ir a tal fuerza que va a golpear las coyunturas de la tubería o los codos, y esto a largo plazo va a deteriorar la tubería. Entonces, para evitar esos golpes de ariete se puede utilizar un variador de frecuencia que va a regular la potencia y la velocidad del motor, de tal manera que el fluido va a fluir primero despacio hasta que ya se llena todos los espacios de la tubería, y de esa forma ahí se incrementa la velocidad ya cuando todo el tubo esté lleno del fluido, y de esa forma se eliminan los golpes de ariete y el tiempo de vida útil de la tubería sería mayor. Aquí se presenta un esquema de conexión de un variador de frecuencia. Aquí se muestra, ustedes ya conocen este esquema. El de aquí es el arranque directo de un motor. Vienen las tres líneas, el disyuntor principal, el contactor, el motor. Lo que no es de aquí es el relé térmico. En vez del relé térmico se ha colocado el variador de frecuencia, ¿sí ven? El variador de frecuencia va a estar como un punto de paso entre la señal de alimentación y el motor. Ya que este toma la señal trifásica, la rectifica, la filtra y luego la conmuta para generar una señal trifásica nueva a una frecuencia diferente para poder regular la velocidad del motor.
También se observa que va a tener otras conexiones, como son las que están aquí, una alimentación de 24 voltios, un pequeño potenciómetro que será para regular la velocidad por lo general, y un botón de paro. Bueno, en este caso es un botón de inversión de giro y de marcha. Aquí se muestra un esquema de los elementos, ya visualizándolos físicamente y cómo se efectuarían las conexiones. Para poder tener conocimiento más a fondo de esto, lo recomendable es leer un manual direccionado a un modelo específico de variador. Ese es un problema, que existen muchos modelos de variadores, muchos tipos también. Entonces, para decir somos buenos en variadores, hay que haber leído siquiera unos 10 manuales diferentes para tener una idea más clara. Ya. El siguiente tema es sistemas para la gestión de la seguridad. Control de acceso biométrico. La palabra biométrica está compuesta por dos vocablos, el origen griego bios, que significa vida, y metron, que se traduce como medida. Es por tanto la ciencia que estudia las medidas de los seres vivos o de los procesos biológicos. ¿Cómo funciona el control de acceso biométrico? Los mecanismos de autentificación basados en características estáticas y dinámicas aplican técnicas estadísticas y matemáticas. Puesto que la naturaleza de estos parámetros varía, el funcionamiento también difiere. Incluso la tecnología para medir estos parámetros puede ser distinta. Lo que todos los sistemas tienen en común es que extraen información de las características estáticas o dinámicas y la comparan con los patrones que tienen almacenados en su base de datos para verificar la identidad de una persona. Ya vamos a explicar más a fondo esto con un ejemplo más claro, ¿sí? Control de acceso biométrico aplicado al mundo empresarial. Aquí tenemos los siguientes sistemas de seguridad biométrica que podemos encontrar: lector de huellas dactilares, control de acceso mediante la palma de la mano, control biométrico ocular, sistema de reconocimiento facial, mecanismos de reconocimiento de voz. Vamos a revisar lo siguiente: el lector de huella dactilar. Como hemos comentado, la verificación se traduce en pasos principales: extraer la información y compararla con la almacenada. Para el primero de los pasos puede distinguirse tres métodos de extracción de la información de una huella dactilar. Primero existen los sistemas ópticos, capacitivos y basados en ultrasonidos. El óptico: su mecanismo de diodos sensibles a la luz genera una luz eléctrica como respuesta a los fotones. Así, dichos diodos graban un píxel cada vez que se refleja la luz, generando una imagen con claros y oscuros. El resultado es una foto en negativo de la huella. La imagen ha de ser clara y tener bastante definición para una correcta verificación. Sistemas capacitivos. El mecanismo utiliza la corriente eléctrica en lugar de la luz para crear una imagen de la huella. Mediante pequeños condensadores recibe la energía a través de las protuberancias de las huellas. La imagen se genera en función de si llega o no esta señal eléctrica. Sistemas basados en ultrasonidos. El mecanismo envía señales de sonidos inaudibles, pero para el oído humano, y recoge las diferentes intensidades que se producen al chocar con las distintas partes de la huella. Con este sistema es posible generar una imagen en 3D que nos ofrece una mayor precisión. Aquí tenemos un esquema de la instalación de un control de acceso autónomo. En este caso es por huella dactilar. Ahí tenemos el sensor de la huella dactilar con nuestro pequeño módulo central. Está conectado a otros sensores opcionales, como el sensor de la puerta para ver si se abre o se cierra. La chapa eléctrica, esta sí va de ley porque la chapa eléctrica permite el ingreso o no de la persona, porque abre o cierra la puerta. Lector de tarjetas para tarjetas RFID es opcional. Botón interior y una alarma opcional para saber que hay un intruso, ¿no? Ahora este sistema se lo puede llevar a algo más complejo. Por ejemplo, aquí ya tenemos un sistema en el que integra distintos sistemas para distintas partes de una instalación, de una institución. Por ejemplo, aquí tenemos 3 puertas diferentes. Todas estas se van a conectar a un switch, que es lo que se encuentra aquí,
No sé si ustedes tengan entendimiento de qué es un switch. No recuerdo en qué materia ya di la clase de topologías de comunicación, donde vimos la topología en bus, la topología en anillo, topología en estrella, y vimos cómo los sensores se interconectaban a través de estos switches y iban al controlador principal. Ya, esto es parecido, literalmente es lo mismo, una topología de comunicación. En este caso es una topología de comunicación tipo estrella, donde nuestro nodo central es este switch, que se comunica con el procesador principal, que es la computadora, y ordena o controla cada uno de los módulos principales que administra los sensores y la apertura y cierre de las puertas. Ya, control de acceso biométrico ocular. Existen dos métodos de control ocular biométrico: el basado en el escaneo de la retina y el reconocimiento de iris. Escaneo de retina. En este caso se captura una imagen de la estructura del iris con una cámara de alta resolución e iluminación de infrarrojos. La imagen se transfiere a una presentación matemática que permitirá la identificación de las personas. A ver, vamos con la última parte. Escuchen con atención. No es necesario profundizar tanto en cómo funciona un sensor, porque si ustedes, por ejemplo, ya tienen alguna experiencia, si han trabajado con tarjetas de desarrollo como Arduino, ustedes sabrán que no necesitan saber cómo funciona el sensor, sino solo cómo se conecta el sensor a la tarjeta de desarrollo y cómo se usa, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Ustedes lo que deberían revisar son manuales técnicos para entender cómo se revisa, cómo se efectúa esta información. Esta información a veces es difícil de conseguir porque las empresas que prestan estos servicios son muy celosas con esta información. A ellos solo les interesa vender, no les interesa que tú sepas cómo funcionan, ni cómo se instalan, ni todo eso. Para eso deberían hacer prácticas en ese tipo de empresas o buscar cursos que se orienten a esa parte. Ya. Entonces, lo que ustedes necesitan saber es cómo se conectan los sensores a las tarjetas de desarrollo. Eso lo podemos revisar haciendo una práctica más sencilla con sensores más simples, ¿verdad? Pero ustedes se han de preguntar, ¿cómo es posible que estos artefactos puedan reconocer esos patrones? Y aquí entra un tema mucho más interesante, denominado redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son conjuntos de pequeños módulos matemáticos, como se muestran aquí, que tienen la capacidad de, al ingresarle una entrada de información, generar una salida, ¿sí? Estas redes neuronales se pueden entrenar. Se llaman redes neuronales porque se asemejan al comportamiento de las neuronas de los seres vivos, porque pueden aprender patrones. Para que aprendan, se las deben entrenar. Las redes neuronales, ustedes podrían armar incluso una red neuronal ustedes con MATLAB. No sé si han escuchado MATLAB, es un programa muy bueno para los matemáticos y los ingenieros. Se le instala en la computadora y con el MATLAB se pueden armar redes neuronales. Las redes neuronales lo que hacen es un proceso de comparación. Si yo, por ejemplo, le ingreso cojo una persona, un usuario, lo pongo enfrente de este sensor y este va a generar una señal única que va a estar relacionada con el usuario que puso la vista enfrente. Esa va a ser la entrada. Yo tendría que primero entrenar a la red neuronal, almacenarle en las bases de datos. ¿Saben qué? Esta es la persona tal, tiene al colocar su vista enfrente del sensor, generó tal señal, y esta red neuronal tiene la capacidad de almacenar esos patrones en espacios de memoria, y luego cuando la persona vaya a colocarse enfrente del sensor nuevamente, ya lo va a reconocer, va a comparar y va a decir, al compararlo con sus espacios de memoria se va a dar cuenta que corresponde a tal persona, y si la persona está ingresada en los registros, abre la puerta, si no, no. Ahorita lo ven muy complicado porque esto es un modelo esquemático orientado más para un entendimiento más matemático. Pero esto se traduce a código de programación. Y la programación se embebe en una tarjeta de desarrollo como el Arduino, como la FPGA, entre otras, como la Raspberry Pi.
Y luego que está embebido y conectado al sensor, ya tenemos un pequeño sistema que tiene la capacidad de trabajar. En este caso, una red neuronal ya se perfila como un sistema de inteligencia artificial, solo que es bastante básico, bastante básico. Depende también del tipo de red neuronal. Hay redes neuronales sencillas y hay redes neuronales de múltiples capas o muchas neuronas que tienen un grado de eficiencia aún mayor, pero al mismo tiempo son más difíciles de comprender y de entrenar. ¿Ya? Para terminar con la clase, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enseñar un par de tipos de arranques nuevos, porque eso también tiene que ver con su formación y también es mucho más, puedo decir que también es más importante y práctico para ustedes. Ya que tenemos cada simulación, vamos a abrir la simulación. Primero, arranque de un motor monofásico. ¿Qué es lo especial de esta simulación? Yo ya les había enseñado arranque, pero arranque de un motor trifásico. Lo que hace especial o distinta a esta simulación es que esta de aquí, ustedes pueden darse cuenta, es un motor monofásico, y como un motor monofásico solo utiliza una fase, y ustedes en el mercado por lo general van a encontrar contactores de 3 trifásicos y relés térmicos de 3, deben hacer esta pequeña conexión. Viene el disyuntor monofásico sí hay, es un breaker monofásico, viene y se conecta al primer terminal del contactor. Luego este contactor viene al primer terminal del relé térmico. El segundo terminal del contactor también, el tercero también. Pero saliendo del relé térmico, ustedes deben hacer este puenteo del primero de la salida a la segunda entrada del contactor y del segundo de la salida a la tercera entrada del contactor. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un contactor o un relé térmico monofásico y necesito usar uno trifásico, debo hacer este puenteo para que no tenga aperturas a altas impedancias. En primera instancia eso. Segundo, porque no es correcto dejar terminales sueltos. Y de esta forma se aprovecha los 3 terminales de los dos componentes, como son el contactor y el relé térmico. Y luego el que queda, esta saliente, viene directamente al motor. Y luego conectan el neutro y luego conectan la puesta de tierra. Esto acá ya lo deben conocer bastante bien porque ya hemos hecho bastantes circuitos de arranque de motores. En este caso esta es la parte de control de mando, aquí está el stop, aquí está la parte de protección del relé térmico y aquí se encuentra el botón de start para que cuando se presione se active la bobina KM1, se encienda el foco verde o el indicador verde, me cierre el contactor KM1 y me arranque el motor. Y este acá el fusible, en cambio cuando se active el relé térmico se abre este y se cierra de acá, indicando que el foco rojo se encienda, indicando que el motor está parado o detenido por sobretemperatura. Ya vamos a correrlo para ver cómo funciona. Cierro la primera llave del disyuntor, se alimenta hasta esta línea. Esto ya está alimentado, le doy start y como ven se enciende el motor y se prende el color rojo. Para poder poner a prueba el relé térmico debería haberle puesto aquí uno con llave. Sí existe uno para poder presionar, pero esto es suficiente. Ustedes pueden ver que funciona correctamente. Y así es como deben hacer la instalación en el caso de que quieran hacer el arranque de un motor monofásico y solo tengan contactor trifásico y relé térmico trifásico, ¿sí? Detengamos y ahora vamos a otra simulación. Vamos ahora a ver la simulación del mismo motor monofásico, pero con un inversor de giro. Este es el mismo motor monofásico, pero ¿qué es lo que es diferente?
se le va a hacer una inversión de giro. ¿Cómo se le va a hacer esta inversión de giro? Como ustedes saben, se utilizan contactores, ¿no? Bueno, pongan atención a esta parte. Esto de aquí es lo que acabo de explicar hace un momento. Tengo el disyuntor principal monofásico, tengo el contactor, el relé térmico, hago los puenteos necesarios para conectar a la primera bobina de fase. La otra bobina se conecta con el neutro, perdón, el otro extremo de la bobina. Lo que yo voy a hacer para que se invierta el giro es invertir los extremos de esta otra bobina. Entonces, con el primer contactor yo tengo línea a este extremo y neutro a este extremo. Pero para el segundo contactor yo invierto el neutro y la fase para esta misma bobina. Entonces, para poder hacer el cambio de giro, yo estoy invirtiendo esta bobina, la U2 con la B2. La U2 con la B2. A través de este contactor de acá. ¿Sí? El control de mando es algo que ustedes ya deberían tener bastante claro. Si yo presiono esto, se activa K1, se cierra este, pero K3 tiene que también cerrarse porque es la alimentación de fuerza principal. Entonces, si activo K1, debe cerrarse también K3. Entonces, ¿qué dice? Si se cierra K1, actívame K3. Entonces, si se cierra K1, si presiono S2, se cierra K1, el interruptor normalmente abierto K1 y se activa K3, se alimenta el motor. Ahora, si yo presiono, en cambio, le doy paro y presiono S3 para que se invierta el sentido de giro, se cierra K2, que vendría a ser el otro, para que se inviertan las fases de esta bobina, y al cerrarse K2 también se cierra K3 para que tenga la alimentación de fuerza principal de la otra bobina para que se encienda el motor. Y estos dos que están aquí, este y este de acá, son de protección. ¿Para qué? Si se dan cuenta, esta es la bobina K1, pero el de acá es K2. Y esta es la bobina K2, pero acá es K1. Son normalmente cerrados. Si se activa K1, se abre este de acá K1 y de esa forma se abre K2 para que si acaso K2 estaba cerrado no se produzca un cortocircuito. Y si se activa S3, se alimenta K2 abriéndose este otro K2 para que de esta forma K1 se desenergice. Por si acaso K1 estaba cerrado, no se produzca un cortocircuito. Vamos a probarlo. Cierro la llave principal del disyuntor principal, presiono S2 para que vaya en un sentido de giro y ahí vemos que va hacia la derecha. Y se prende este LED indicador. Si yo llegase a presionar S3, no va a tener efecto gracias a la protección de aquí, que está abierta. Ya que si se activa K1, me abre este de acá para que yo no pueda cambiar el sentido de giro, para que no se cierre este de aquí y no me haga un cortocircuito. Para cambiar el sentido de giro, ¿qué tengo que hacer? Presiono aquí el stop. Este es el stop, normalmente cerrado. Si lo presiono se desenergiza todito. Es la parada. Lo presiono. Y se quedó sin energía. Se apagó el motor. Ahora ya puedo prender el otro, el S3, para cambiar el sentido de giro. Y ahora va a la izquierda, ¿sí ven? Al presionar este, se energiza K2, lo que provoca que se cierre K2, el de acá, alimentándome K3 y también cerrándome este K2, que me invierte la fase y el neutro para la bobina de acá. Y así me cambia el sentido de giro. Pero también este normalmente cerrado se abre para que K1 no se energice y no me vaya a provocar algún cortocircuito. Esa es la protección. ¿Ya? Ahora miren, este de aquí sí tiene el pulsador. Este normalmente cerrado y normalmente abierto, que corresponden al relé térmico. Entonces, si yo presiono aquí, a modo de una simulación, porque en la vida real no es que ustedes presionen, sino que se activa el relé térmico, me abre este contactor auxiliar y me apaga el motor. De esta manera. ¿Vieron? Al presionar aquí se energizó el relé térmico, o sea, se activó. Y al activarse el relé térmico me da un botón de parada, significando que se detuvo el motor. Y me apagó el motor. Solo una observación. Este de aquí creo que debería ser rojo porque es un botón de parada. ¿Ok? Sí.
Ya, entonces vamos de nuevo, presiono y ahí se activó. Esta iluminación roja que se prende porque este está normalmente cerrado y pasa, está normalmente abierto y pasa normalmente cerrado, indica que el motor se ha detenido y que está activado el relé térmico. Y así es como se efectúa el cambio de giro para un motor monofásico. Muchas gracias.